Hola Aries, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros, porque yo sé que son millones de bendiciones las que vienen para todos nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho estás y con una sonrisa gigante en tu rostro en los comentarios de este video. Bueno, también si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si tú quieres comunicarte conmigo para alguna consulta personalizada, en la descripción de este video está la manera de hacerlo a través de mi WhatsApp. Si esta lectura no resuena contigo, cariño mío, por favor déjala pasar. Bueno, mis amores, también los quiero invitar a que se suscriban al canal, le den like al video y activen la campanita para recibir sus notificaciones. Y bueno, y que me sigan en Facebook e Instagram. En la descripción del video está la manera de cómo me sigan ahí en esas redes también. Bueno, también te quiero comunicar, te quiero manifestar que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, y no se olviden que los quiero muchísimo y que los llevo aquí adentro en mi corazón. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las hadas el día de hoy. Dice, toma el control de tu propia narrativa. Te están diciendo que tú no eres un títere, que tú no eres un muñequito al cual las demás personas puedan manejar, que tú eres totalmente independiente, tú puedes, tú sabes, tú conoces, tú puedes tomar tus propias decisiones. Si tú estás convencido de esto, escríbelo en los comentarios de este video. Yo puedo tomar mis propias decisiones y yo puedo tomar control de mi vida. Bueno, también recuerda que tú no estás destinado para vivir la vida de los demás, no, tú estás destinado para vivir una vida grande, una vida próspera, una vida productiva, no solamente en cuestiones de economía, sino en todo, en amores, en espíritu, en salud, en amor, en todo. Tú estás destinado para algo grande, para algo bonito, para algo bello. Bueno, entonces créelo y convéncete. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en este momento, en este instante, están preguntando por esa persona súper especial en sus vidas. Vamos a ver qué me les dicen las cartas, qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas 4 siguientes cartas es lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales también. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial es algo firme, es algo que le ha costado a él o a ella, que le ha costado problemas con personas de su entorno. Es una persona que ha guerreado por el amor que tienen ustedes en este momento, en este instante. Es una persona que nunca ha perdido la esperanza, a pesar de los problemas y dificultades que han tenido, no solamente con las demás personas, sino entre ustedes dos. Es una persona que quiere seguir definitivamente adelante con esta relación. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que tú seas más firme, y que defiendas esta relación, que estés más seguro o segura, que seas más resuelto o resuelta con respecto a las decisiones que hay que tomar con respecto a esta situación. Tu persona especial piensa que tú a ratos no ves las cosas muy claras con respecto a esta relación. Piensa que no sé, que la verdad a veces te ve como dudando, te ve como un poco indeciso o indecisa con seguir adelante con esta relación. ¿Qué me espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, a ustedes se les viene una época de confianza, una época de reafirmar la relación de ustedes, de superar dificultades, pero en medio de esto, en medio de que suceda esta situación, porque a eso es a lo que ustedes van a llegar, viene como una etapa como de vida loca de alguno de ustedes dos, como de mucho desorden, como de mucha desorganización, mucha dispersión de una de ustedes dos, y de la otra parte viene una época como de depresión, una época cortica, una época chiquita, pero va a llegar el momento en que ustedes dos van a caer en cuenta, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros con esta relación? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y se van a mirar, van a darse cuenta de que realmente se quieren, de que realmente se aman y de que realmente quieren construir algo bonito con la relación de ustedes. Eso es lo que va a suceder en un futuro más bien cercano. Bueno, si me entienden lo que les estoy diciendo. Viene algo un poco negativo para los dos,
pero después viene algo totalmente positivo. Ya saben que lo que ustedes creen es lo que ustedes crean, mis queridos amigos y amigas. Ya es decisión de ustedes si quedarse en la vida loca y en la depresión el uno y el otro, o seguir y salir adelante. Bueno, ya es decisión de ustedes. Vamos a ver qué te dicen los angelitos a ti del día de hoy. Que ustedes dos como pareja, como relación, van a hacer contacto con lo absoluto. Lo que te estaba diciendo, se van a dar cuenta por qué están aquí en este planeta juntos, en este momento. ¿Qué es lo que vienen a hacer ustedes? Ustedes vienen a completarse, vienen a servir. El hecho de que te diga servir no es que quiere decir que te vayas a morir de hambre sin que nadie te pague, no. El universo se va a encargar de ti. De cuando tú comiences a servir, ya sea en tu trabajo, ya sea en alguna obra, ya sea siendo artista, ya sea siendo pintor, cantante, contador, médico, aseador, no sé, vigilante, manejando barco, manejando avión, lo que sea. Ya sirviendo a los demás, el universo se va a encargar de ustedes, pero viene algo espectacular para la relación de ustedes. Bueno, me dice que el tarot egipcio, esta es la carta de la desorientación, pero esa carta no es negativa. Esa carta me habla acerca de la fortuna que viene para ustedes, pero es por sus propios logros, ¿ya? Es por su propio trabajo. No va a ser cuestión de que un día para otro se ganaron la lotería, no. Va a haber una explosión de suerte para ustedes, pero es porque ustedes se lo están trabajando, porque se lo van a trabajar definitivamente y lo van a hacer juntos, lo van a hacer en equipo. Bueno, te dice por este lado las hadas que llévate a ti mismo a una cita. Es el momento de pasar tiempo a solas. Es el momento de, si pueden hacerlo, vivir a solas, si no quieren vivir a solas, pero es el momento de pasar tiempo a solas. Desen un tiempo, viajen juntos, compartan, pero solos. O sea, ustedes dos necesitan estar solos para conocerse, para mirarse a los ojos, para tener ese sexo maravilloso que siempre han querido tener o el que siempre han tenido. Este es el momento, ¿ya? De cultivar la relación de ustedes. Bueno, un viaje o un día o unos días o unas horas, lo que sea, pero que no sea algo esporádico, que sea algo que sea para ustedes, que lo cojan a ustedes, digan, bueno, este fin de semana vamos a estar nosotros dos solitos, nos vamos a ir para algún lugar a compartir solamente los dos, o estas horitas del día, si no pueden un fin de semana, esta hora del día es para nosotros dos, es solamente exclusivamente para nosotros, y verán que de esa manera la relación de ustedes crece, la relación de ustedes se cultiva, porque pues no hay otra manera, ¿no? No hay otra manera de hacer crecer una relación si no es compartiendo. Eso de lejitos, eso que como que sí, como que no, como que todo el tiempo al lado la familia, como que todo el tiempo los hijos ahí encima de nosotros. No, no, no. Las parejas necesitan también su tiempo a solas, pero a solas, para poder crecer, para tener sus momentos de intimidad bonitos, para mirarse a los ojos y decirse cosas bonitas, espectaculares. Bueno, sorpréndanse ustedes el uno al otro, él o ella, desen esa sorpresa de un viaje o de una noche, de un día, de unas horas. Háganlo y verán que la relación de ustedes toma así, como un cohete, se van para arriba, no solamente en el amor, sino también en su economía. Bueno, y recuerden que los quiero mucho y que los llevo aquí en mi corazón. Bueno, vamos ahora para la lectura para las personas que están solteritas y solteritos en este instante, en este momento. A ver qué me les pasa, mis queridos amigos y amigas. Están saliendo adelante ustedes de problemas y dificultades, poco a poco, pero salen ustedes. Ustedes son unos guerreros, unas guerreras que saben enfrentar cualquier problema, dificultad. A que te cansas de problemas y dificultades, a que te cansas, a de que te cansaste ya y dijiste, bueno, hasta aquí fue. Ya tienes la suficiente claridad mental para salir adelante, superar cualquier tipo de dificultad que se te está presentando en este momento, en este preciso instante, ¿ya? ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Bueno, te vas a dar cuenta de la traición de alguien, te vas a dar cuenta de la traición de cierto amigo o cierta amiga que puede ser del signo Cáncer, Piscis o Escorpio, una persona de tu edad también, contemporánea contigo. Y la verdad es que esto te va a causar a ti bastante rabia, bastante ira, pero yo te digo que si tú reaccionas de una manera demasiado agresiva, esto te puede traer bastantes dificultades. Entonces, si esto se llega a dar, si esta situación se llega a dar, respira, piensa primero
antes de reaccionar. Bueno, no te vayas a dejar llevar por la cólera, por la ira. Sí, esto te va a deprimir porque es alguien que tú quieres, que tú estimas, que tú llevas aquí en tu corazón, pero es algo que va a pasar, ¿ya? Es algo que va a pasar, es mejor darse cuenta de esas personas que nos traicionan, que no son como tan leales con nosotros, y bueno, y seguir la vida de una mejor manera. Bueno, también me dicen las cartas en este momento, en este instante, que en cuestiones de economía, bien, súper bien. Te viene una época totalmente maravillosa. Me dice que tú eres una persona muy emprendedora y que vas a lograr un nivel económico bastante fabuloso, bastante bueno, muy, muy importante. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles el día de hoy. Mira, dice que vas a sufrir una transmutación. Esto va relacionado con esta persona, que tú te vas a sentir traicionado y traicionada. Bueno, vas a convertirte en esa mariposa, pero primero vas a tener que ser esa oruga que se arrastra, que vive como que al nivel del suelo, que después tiene que morir a muchas cosas y que después va a volar por encima de todo lo que sea, pero después va a ser algo totalmente maravilloso para ti. Yo te lo garantizo, mi querido amigo y amiga. Bueno, te dice por este lado el tarot egipcio, acércate de tu vida social. Bueno, viene un crecimiento de conocer personas, de visitar sitios, de emprender cosas, una cosa totalmente maravillosa, buena, viene para ti. Y si tú también lo crees, si tú también lo sientes en tu corazón, escríbelo en los comentarios de este video. Viene lo mejor para mí, viene el éxito, viene el amor, viene la salud, viene todo lo que yo quiero y lo que yo deseo. En este momento ya se da para mí. Amén y amén. Bueno, te dice por este lado las hadas que pienses en el aquí y en el ahora. Bueno, no es el momento de la depresión, de estar pensando tanto en el pasado. Deja ese pasado atrás. Lo que pasó ya pasó. Y bueno, el futuro sí hay que planear, el futuro, nuestro futuro hay que planearlo, pero no de manera obsesiva, porque si no te va a llegar la ansiedad, te va a llegar una depresión y bueno, y eso no te va a permitir tener claridad para tomar buenas decisiones, ni para disfrutar todo aquello que te puede estar sucediendo tan positivo, tan positivo. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas. Ahora vamos para las personas que preguntan en este instante, en este momento, por su economía. Bueno, vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, eres una persona que tiene su experiencia, eres una persona que tiene su nombre en el sector económico o en tu trabajo o en tu emprendimiento que tú estás haciendo. Bueno, eres una persona que tiene mucha confianza y que las demás personas confían en ti. Te está yendo bien, te dicen las cartas que hay algo que en lo que tú te debes aventurar, pero no con ojos cerrados, ¿ya? No es que te vayas a lanzar a cierta cuestión. Bueno, investiga primero en lo que te vas a meter y verás que tal vez es algo bueno, es algo positivo, es algo que tal vez tú te has querido atrever, pero no lo has hecho. Te dicen por este lado los angelitos que busques un trabajo liberador. Tal vez esto que te estoy diciendo, que te atrevas a algo, es porque el negocio, emprendimiento o tu proyecto de vida que tienes en este momento no te está llenando, ¿ya? No te está haciendo feliz. No te digo que sueltes lo que tienes ahora ya de tajo, sino que te hagas un proyecto y comiences a dar pasos pequeños o grandes. Consigue recursos económicos, humanos, intelectuales, financieros, materiales, todo, y comienza a dar pasitos grandes o pequeños hacia allá, hacia ese sueño, hacia ese proyecto o hacia lo que más se le acerque. Bueno, y ya verás que en determinado momento te vas a ver ahí cumpliendo y haciendo realidad ese sueño que tú siempre has tenido. Bueno, te dicen por ese lado el tarot egipcio que te cuides mucho, especialmente de una mujer que te va a querer engañar, que te va a querer drenar tus recursos, que te va a querer robar. Bueno, cuídate mucho de ese personaje, cuídate mucho de esa persona porque no es nada de confianza. Vamos a ver qué te dicen las hadas a ti el día de hoy. Que seas tú tu propia prioridad. Bueno, tú, tus recursos y tu familia y los de tu familia, tu seguridad, tu estabilidad, tu salud emocional, física y económica. Bueno, tú ponlos por delante de cualquier otra persona. Bueno, no te vayas a dejar engañar, mi querido amigo y amiga. Tal vez es una persona que se muestre de una manera, pero que en realidad es de otra totalmente distinta, totalmente diferente. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.